tipos de Sí. ansiedad y cómo se pueden diferenciar. Mira, me imaginé que me iba a preguntar esto. Así que yo te traje 6, que son los más clásicos. Ya. ¿Sí? Maravilloso. Número 1 es el situacional, ¿sí? Y es una ansiedad en la que se experimenta como situaciones específicas, como hablar en público, por ejemplo. Ah, Cuando ya. tienes que hacer una disertación o dar un examen, ¿sí? Esto se da, por ejemplo, mucho a fin de año, en la PSU. Bueno, a mi tiempo se llamaba la PSU, ahora es la PAES, Sí, claro. y el año que viene no sé qué nombre va a tener, pero es en la prueba donde se definen muchas cosas, ¿sí? Ya. El cerebro piensa de que en esta evaluación se define algo mucho más que una nota, sino que se define quién tú eres y reaccionamos de manera ansiosa al respecto. También existe la ansiedad generalizada, ¿sí? Ya. Que cuando esto se trastorna es el famoso TAC, trastorno de ansiedad generalizada. Pero la ansiedad generalizada consiste en una preocupación como excesiva la mayor parte del tiempo. Y que ya llevas varias semanas o meses con este como estrés encima tuyo. Esa es la ansiedad generalizada. También existe lo que es la ansiedad anticipatoria. Y se presenta como antes de enfrentar una situación. Esto es clásico. Si te fijas, esta es como la más normal, la que nos Claro. ayuda a sobrevivir. Por ejemplo, yo pude haber estado muy, muy nervioso antes de esta entrevista. Ya. Así como hay algo que se viene y surge una ansiedad que la estoy anticipando, o quizá un conflicto, o algo difícil, o algo que me cuesta. ¿Ok? Perfecto. La cuarta es la ansiedad por separación. Cuando alguien se separa de otro alguien, cuando un vínculo se rompe. Wow. ¿Sí? Por ejemplo, hay una ansiedad por separación que a mí me pasa de repente, que es cuando un paciente se da de alta. Ah, Resulta mira. que en las últimas sesiones el paciente ya empieza a saber que se está cerrando el ciclo de terapia y te lanza un drama así gigantesco. Y yo digo, ok, acá hay ansiedad por separación. La paciente o el paciente no quiere que se acaben las sesiones. Le da con mucha ansiedad. Ya no lo voy a ver más, don psicólogo. Ya no lo voy a ver más. Eso como que le produce algo. Ansiedad por separación. Ansiedad por separación. ¿Eh? Wow. Así que eso pasa quizá en el trabajo también, con los amigos, con las parejas también. Ya. No sucede eso mismo. Y también la ansiedad de salud, que es lo que tú y yo conocemos como los hipocondríacos. Ah, ¿Sí? La gente que todo el tiempo piensa que está enfermo. O, ya, que, sí. o que puede, cough, medio COVID, algo así. Como que, de hecho en la pandemia se dio mucho eso. Sí. Gente Oh. que, ¿te acuerdas cuando tú y yo llegábamos a la casa y nos bañábamos en alcohol gel? Es verdad, ¿Sí? uno se sacaba los zapatos Nos sacaban los afuera. zapatos. Yo metía como no conocíamos el virus en sí, yo me sacaba la polera, los pantalones, Sí, a la todo. lavadora, ¿sí? Y le echábamos amonio a la lavadora por si acaso. Es verdad. Eso es un poco la ansiedad que nos permite sobrevivir. Claro. No conocíamos el virus. Mm, Después lo fuimos conociendo y es como, la ropa no tiene nada que ver acá. O muy poquito tiene que ver. Entonces, de alguna manera, es una hipocondría de alguna manera, pero Ya. pensar que siempre estás infectado o estás enfermo o hay algo con respecto a la salud. Y la última es la existencial, que se desarrollan ansiedades con respecto al significado de la vida, por ejemplo. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es lo que yo debo hacer antes de morirme? Y se han creado un montón de cosas con respecto a eso. Por ejemplo, libros que te dicen, ¿cómo es? Son 3 cosas. Planta un árbol, escribe un libro Ah. y... no me acuerdo la tercera. Y ten un hijo. Y ten un hijo. Sí. Estaba Entonces viendo como tienes que hacer eso para prescindir en la vida, o sea, para dejar un legado. ahí. Eso es como una técnica para reducir tu ansiedad de que parece que me voy a morir y no he hecho nada. No dejo ningún legado. Nadie se va a acordar de mí. Claro. Esas son reflexiones clásicas y tipos de ansiedad clásicos. Y de ahí hay muchos más que se han descubierto con los años. Ya. Por ejemplo, post pandemia se descubrieron más. Entonces yo creo que es un tema para otro, porque es muy largo Es muy la largo. ansiedad post pandemia, pero estos son los clásicos. Ya. Estos son los tipos de ansiedad Sí. clásico, pero también existe